Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde hoy aquí. Como saben, este es el segundo webinar que realizamos de manera online, la Asociación de Genes, desde el año pasado, pues por toda esta situación que nos está tocando vivir, como todos bien saben. Pero bueno, no significa una traba para nosotros porque tenemos en cuenta que la investigación, el conocimiento y la formación son importantísimas, y si nos referimos a enfermedades raras, pues más importantes todavía para todas las personas que conviven con una enfermedad rara o una enfermedad poco frecuente. De igual forma, también queremos agradecer la asistencia no solo a los dos ponentes que nos acompañan, que bueno, de manera muy altruista nos han dicho que sí, y nosotros agradecemos. Y de igual forma, como decía, a todas las familias, a todas las asociaciones, a todos los representantes de las diferentes asociaciones y federaciones que nos acompañan, que tenemos constancia de que son muchos, también se lo agradecemos. Y por supuestísimo a todas las personas que a nivel particular, como afectados, como familia, también han querido acompañarnos. Para nosotros el tema de la formación, de trasladar conocimiento es muy importante, y por esa misma razón nosotros siempre empezamos, o queremos empezar siempre en todas nuestras jornadas, congresos, con lo que nosotros valoramos muy mucho y creemos que es muy importante y que la gente lo sepa, como son los testimonios de afectados, testimonios de familias, testimonios de convivientes, de cuidadores. Para nosotros es fundamental porque hay veces que se tienen en cuenta muy mucho, pero hay veces que no. Y nosotros como asociación y como personas que convivimos con una enfermedad poco frecuente, pues eso lo valoramos muchísimo. Y por esa misma razón le damos la voz a estas personas. Bueno, pues en esa labor nuestra queremos comenzar antes de empezar con el segundo bloque de las dos personas que nos acompañan como ponentes. Queremos empezar pues dándole la palabra a tres personas que, bueno, de alguna manera pues representan a ese colectivo que es muy difícil y es muy complicado que esta tarde traslademos la voz de todas las personas que nos acompañan, pero bueno, yo creo que es un buen ejemplo de lo que nosotros queremos trasladar desde nuestro grupo de genes esclerodermia a todos los asistentes. En primer lugar, voy a darle paso a una afectada, no me gusta utilizar esa palabra, pero una persona que convive con una enfermedad llamada esclerodermia y que se llama Begoña, que no ha podido hacerlo de manera en directo, entonces nos ha mandado una grabación, la cual la voy a poner. Y bueno, vamos a empezar con ella, que nos va a decir su día a día, nos va a decir su experiencia desde su diagnóstico. Y bueno, queremos comenzar de alguna manera así. Voy a compartir la pantalla y empezamos. Hola, me llamo Begoña, tengo 45 años y os voy a contar un poquito mi experiencia con la enfermedad. Hace ya casi 10 años que me diagnosticaron esclerosis sistémica, esclerodermia sistémica, con afectación cutánea difusa, pero bueno, los síntomas empezaron como un año y medio antes. Recuerdo que en el verano del 2010 empezaron a ponerse la punta de los dedos blancas de vez en cuando, muy esporádicamente. Tampoco le di mucha importancia, pero sí que se lo comenté al médico después del verano y me habló del síndrome de Raynaud y bueno, me dijo que fuera a un reumatólogo. Yo acudí a un reumatólogo, pero no atinó con el diagnóstico y bueno, me dijo que tampoco le diera mucha importancia.
Y bueno, sí que estaba fatigada, la punta de los dedos blancas, tenía dolores articulares, pero un poco de acidez, recuerdo. Pero bueno, en esa época yo tenía mellizos de 4 o 5 años y aparte estaba trabajando, lo cual pues no tenía mucho tiempo para mí, ni para preocuparme por si me pasaba algo. También lo sacaba pues al estrés de todo eso. Pero sí fue a finales del 2011 cuando ya noté que cada vez tenía los brazos más hinchados, las puntas de los dedos se me ponían cada vez más blancas, más agotada. Bueno, total que acudí a otro reumatólogo y bueno, y nada más verme y tocarme los brazos y mirarme, me dijo que posiblemente tenía esclerodermia. Yo no lo había notado, pero sí que habían empezado los cambios físicos en mi cara. A partir de ahí empezaron a hacerme pruebas en el hospital y rápidamente dieron con el diagnóstico porque los anticuerpos propios de la esclerosis sistémica salieron positivos. Al principio la verdad es que oyes la palabra esclerodermia, que es la primera vez que la escuchas y como dices, ¿qué es esto? ¿Qué me pasa? Yo tampoco quería buscar mucho por internet y la verdad durante el primer año estuve con muy poco tratamiento, pero fue justo un año después cuando los problemas se agravaron bastante y bueno, aparte de tener más dolores, tenía muchos problemas en el esófago, cansancio, fatiga, el cambio físico en el rostro fue brutal, no me reconocía en el espejo, lo cual es bastante duro, el Raynaud empeoró también y bueno, la función pulmonar cayó bastante, cayó mucho. Los médicos se preocuparon porque yo lo notaba y ahí fue cuando me di cuenta de que lo que tenía era más serio de lo que yo pensaba en un principio. Y es cuando la vida te da un vuelco y se pone todo patas arriba, la verdad. En el 2014 y en el 2016 estuve con tratamiento con ciclofosfamida para frenar el avance de la fibrosis pulmonar. Y bueno, desde entonces estoy con tratamiento inmunosupresor y otras 16 o 17 pastillas para intentar controlar el resto de los síntomas. Y bueno, la verdad es que cuando te diagnostican este tipo de enfermedad hay mucha incertidumbre, hay miedo. En realidad para mí supuso un punto de inflexión en mi vida, tanto en lo personal, con la familia, con los amigos, como en lo profesional, porque por todo aquello a mí me dieron una invalidez absoluta. Y todo aquello por lo que has luchado tanto tiempo estudiando y a lo que le has dedicado tanto esfuerzo, pues se te va al traste de la noche al día. Me costó bastante asimilarlo, la verdad. Incluso necesité ayuda psicológica. Pero bueno, una cosa que nos caracteriza a las personas con esclerodermia, por la gente que he conocido, es que somos fuertes y luchadoras y bueno, ahora mi vida es distinta, pero no por ello es peor. Intento vivir el día a día y disfrutarlo. Si tengo un buen día, hago lo que me gusta, me voy a la playa, estudio idiomas que me encantan, estoy con mis hijos, mi familia o simplemente veo una película.
y si tengo un mal día pues no hago nada, me tumbo y dejo que me cuiden. Intento vivir el ahora, aunque a veces es difícil, pero intento no preocuparme mucho por el futuro más allá de 2 semanas. He aprendido a compartir mi vida con la enfermedad. He aprendido a que la esclerodermia es una compañera de viaje que va a estar ahí conmigo toda mi vida, a la que intento no hacerle mucho caso, aunque a veces se ponga un poco pesadita, la verdad. Y bueno, confío muchísimo en la medicina y en mis médicos, que son unos grandes profesionales y que sin ellos no sé lo que hubiese sido de mí. Así que me tienen súper controlada, con visitas muy a menudo, y estoy súper agradecida. Tengo una familia increíble que me apoya día a día y que son un pilar fundamental para mí. Y bueno, si mi testimonio le puede servir a alguien, yo me voy por satisfecha. Sé que es importante sentirse acompañada durante una enfermedad rara que nadie entiende, y cuando conoces a gente que tiene tu misma enfermedad, pues se crea como un vínculo especial. Ojalá hubiera más investigación y que haya más investigación para esta enfermedad y para otras enfermedades raras, y encuentren algún día una cura para nosotras y para futuras generaciones. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, yo creo que el testimonio de Begoña como comienzo ha sido bastante potente, nos ha puesto un poco en situación. Begoña la conozco desde que formamos el grupo, y la verdad es que, como ella ha dicho, al igual que otras personas que son las que yo conozco del grupo, son las personas con esclerodermia, tienen mucha fuerza y mucha potencia, es cierto. Y la fuerza que desprende Begoña es mucha. Muchas gracias, Begoña, un beso muy fuerte. Bueno, pues solo los afectados no sufren las consecuencias de convivir con una enfermedad rara, que no es poco. También los convivientes, las personas cuidadoras. Y este segundo testimonio es un caso de eso. Es un papá de un niño que ya no es niño, que ya es un adulto, bien adulto, que sufrió a una edad muy temprana el diagnóstico de esclerodermia, ahora os contará, y que el papá no es otro que mi compañero Pascual, que ahora dentro de un ratillo también contaremos con él, y que bueno, nos va a trasladar pues eso, otra visión de convivir con la esclerodermia. Cuando quieras, Pascual. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y como bien ha dicho Encarna, pues yo he vivido la enfermedad desde el lado de la familia. Yo tengo un hijo que actualmente tiene 25 años y que con 15 meses le diagnosticaron, se la diagnosticaron con 2 años. Con 15 meses empezamos a notar que algo raro pasaba, porque empezó a salirle una mancha en la frente, una mancha roja, y una mancha que estaba caliente. Cuando la tocaba estaba caliente. Pues aquello pues despertó todas las alarmas. En principio creíamos que se había dado un golpe porque estaba ya empezando a andar, pero viendo que no se le quitaba, que pasaban los días y no se le quitaba, pues acudimos al médico. El médico no sabía lo que era, nos derivó al dermatólogo, y el dermatólogo en primera, que no es normal que se de un diagnóstico más o menos aproximado en tan poco tiempo, pero nos dijo que posiblemente tendría una enfermedad rara, una esclerodermia. Cuando te dicen eso, te se cae el cielo encima, no sabe lo que hacer, porque te dicen que es una enfermedad que no tiene cura, que no se sabe si algún día la tendrá, y que normalmente pues se va agravando con el tiempo.
pues en ese momento pues no sabes a dónde acudir, no tienes nadie quien te aconseje, hasta los mismos médicos te dicen que ellos no saben nada de la enfermedad. Y es un desconcierto y un periplo de hospital en hospital buscando a ver que alguien te oriente, buscando otra gente que no encontrábamos, que tuviera el mismo problema que nosotros. Y así pasamos varios años. Estuvieron viéndolo en principio hasta hace poco en el Virgen de la Resaca, el doctor Frías, dermatología. Y cuando íbamos a la consulta siempre me decía lo mismo. Se les hacían su analítica todos los años, le salían los ANAs positivos. Él nos decía que no había nada, que no se sabía nada, que no había ninguna investigación en marcha, que no se sabía nada. Todo eso imaginaros con el crío con 2, 3 años, 4 años. Así pues fue pasando el tiempo, nosotros buscando. Los padres nunca dejamos de buscar, siempre a ver si encontramos algo que nos pueda ayudar o alguien. Nosotros fuimos a Valencia, fuimos a Cádiz, estuvimos un periplo de viaje en busca de alguien que nos pudiera abrir los ojos. En ese tiempo ya la mancha ya no era mancha como tal, ya se le iba creando una depresión en la cara, que hacía que una parte de la cara no se le desarrollara igual que el resto. Entonces ya te va preocupando más porque ya el deterioro es más evidente. Seguimos con sus revisiones todos los años, lo veía neurocirugía en la Risaca, lo veía dermatología, pero no teníamos nada, no podía hacer nada, simplemente por su tratamiento, sus cremas, para que esa piel no quebrara, pero no se podía hacer nada y la enfermedad seguía avanzando. Y en esa afán por encontrar, pues encontramos la Asociación de Genes, empezamos con ellos en 2008, seguimos nuestra búsqueda y en 2010, leyendo una revista científica, vimos que había una doctora en Barcelona, en el Valle d'Hebron, que estaban haciendo un tratamiento que era experimental, con células madre, con grasa del abdomen y células madre. Conseguimos contactar con ella y nos metió en ese proyecto. En 2017 lo operaron por primera vez. Después de estar desde el 2010 esperando, nos metían en el proyecto, sacaban por circunstancias de lo que es el sistema catalán de salud, que tenía ahí una historia. Total que en 2007 conseguimos que lo operaran por primera vez. Le sacaban grasa del abdomen, la purificaban y se la inyectaban en la zona afectada, que ya en 2017 era bastante evidente, con todo lo que ese deterioro conlleva. Estoy hablando de bullying, estoy hablando de el crío, lo que ha pasado en la adolescencia, porque tenía una deformidad en la cara. Bueno, empezamos la primera operación. Empezó un periplo de viaje a Barcelona cada mes y medio a revisiones. Lo operaron otra segunda vez en 2017 con un resultado bastante bueno. Lo que le iban implantando se iba regenerando, iba rellenando el hueco ese que tenía. La afectación la tenía desde la parte superior de la cabeza, toda la cara, el ojo, hasta la barbilla. Y era una cosa, bueno, era exagerado, cada vez se notaba más. Y en 2018, a principios del 2018, lo operaron una tercera vez y una cuarta ya en octubre. Y ya después de la cuarta operación, la mejoría era casi al 100%. Fue un tratamiento que en muchos casos la reabsorbía la piel y no valía para nada, pero bueno, nosotros teníamos ese riesgo. Él no corría peligro su vida, simplemente el riesgo que teníamos era que no le sirviera de nada. Bueno, nosotros jugamos a cambiarle la vida porque se trataba de eso, y después de 4 operaciones se ha quedado casi perfecto. Solamente se le nota un poquillo en la ceja y él mismo se ha plantado, ha dicho que ya no quiere más operaciones, que no quiere, que él se planta, se conforma como está. Y la verdad es que le ha cambiado la vida, hasta tal punto de que me acuerdo, después de la segunda operación lo oímos cantar en la ducha la primera vez, que nosotros nos quedamos y decíamos, madre mía, él su vida, os podéis imaginar,
con una deformidad en la cara, la adolescencia que ha pasado, la niñez, ha sido espantosa. Y verse ahora con sus 24 años, que ya está casi perfecto, tiene su trabajo, la enfermedad, cualquier enfermedad rara, y esta también afecta en todos los aspectos de la vida, afecta en el aspecto social, en el económico y también en el laboral. Su enfermedad le ha hecho perder muchos trabajos, porque se ha tenido que ausentar varias veces de su puesto, en diversas operaciones, revisiones, muchos días fuera del pueblo. Total, que los trabajos le duraban nada. Cuando mismo perdía dos días de trabajar, pues prescindían de él. Entonces le ha afectado a todos los aspectos de la vida. Pero ahora, gracias a Dios, pues después del tratamiento que le hizo la doctora Arana, pues se ha quedado perfectamente. Él sigue teniendo la enfermedad, porque la enfermedad la tiene, pero lo tiene parado, y los daños que le había ocasionado la enfermedad, pues se lo han reparado. Entonces, pues ese es mi testimonio. Lo hago en nombre de él porque él está trabajando y no ha podido, y él siempre delega en mí porque sabe que yo soy el que tira para adelante de esto, y con mucho gusto, porque nosotros, experiencias como esta nos sirven para ayudar a otra gente que está en la misma situación que nosotros. Y yo entré en Degenes por esto, porque la angustia que yo sentí hace 25 años o 24 años, cuando a mi hijo le diagnosticaron esa enfermedad, eso no quería que lo viviera otra gente. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a trabajar. Y eso es todo. Ha sido una vida, pues, de mucho sacrificio, pero que al final, pues, ha merecido la pena. Y como decía mi compañera Begoña, que nunca hemos dejado de luchar, yo en mi caso por mi hijo, y ahora pues lo sigo haciendo por otras personas, y encantado de la vida. Y muchas gracias. Muchas gracias, Pascual. Bueno, pues como veis, los testimonios son de todo tipo, y me imagino que muchísimos de vosotros os sentiréis identificados con cualquiera de los dos testimonios que hemos mostrado. Bueno, por último, antes de dar paso al segundo bloque, que es el bloque de la ponencia, queríamos trasladar también la última visión de otra compañera, otra persona muy querida para nosotros, Fini, en nuestro grupo de genes esclerodermia, que nos ha querido trasladar brevemente, pues bueno, otro mensaje de, pues yo creo que de esperanza también. Al igual que lo han hecho Begoña y Pascual, yo creo que Fini nos lo va a trasladar de igual manera. No puede trasladárnoslo de manera directa, también nos ha pasado una pequeña intervención, porque está de vacaciones y me ha dicho, ay, Encarna, discúlpame. Entonces, pues os la vamos a trasladar. Hola, soy Fini. Tengo una enfermedad rara. Tiene multitud de síntomas, pero yo uno de los que más padezco son las calcinosis, que me salen en los dedos de las manos, en las rodillas, en los codos, también tengo por la espalda. Ahora mismo el que más se puede apreciar es esta que tengo aquí, y son muy dolorosas. También las tengo en los lóbulos de las orejas, y por el día no duelen, pero a la hora de dormir son bastante molestosas. Gracias por difundir las enfermedades raras y hacerlas visibles. Bueno, como habéis podido comprobar, ha sido un mensaje breve, el de Fini, pero ella quería trasladaros, pues bueno, también su día a día y las diferentes formas que tiene la esclerodermia. Como veis, la esclerodermia es una enfermedad, la esclerosis sistémica, las enfermedades autoinmunes sistémicas son muy complicadas y necesitan de la intervención de varias especialidades médicas. Y en el hilo de esta cuestión es cuando voy a dar paso a la segunda parte al segundo bloque de este webinar, en el que vamos a contar con la participación de dos personas muy conocedoras del tema de la esclerodermia, de las enfermedades autoinmunes sistémicas, y que son el doctor Vicente Cogolludo Campillo, que actualmente es jefe de sección de reumatología del Hospital de Santa Lucía, en Cartagena,
y de doña Eugenia Cutilla Marco, que es licenciada en Medicina por la Universidad de Murcia y dermatóloga en el Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia. Antes de dar paso a estos dos ponentes y a sus intervenciones, quisiera volver a presentarle a mi compañero Pascual Donati, que va a ser el que va a ejercer de moderador de este webinar y de estas dos ponencias, y que no sé si lo ha dicho, pero es el representante de familias del grupo de genes esclerodermia y que es bastante conocedor del tema, como habéis podido comprobar. Bueno, Pascual, cuando quieras puedes dar paso a este segundo bloque de webinar. Buenas tardes de nuevo. Antes era padre, ahora soy miembro de la Junta Directiva de DGENES, soy coordinador de DGENES en la comarca del Noroeste y además soy el creador junto con Encarna del grupo de DGENES Esclerodermia, un grupo que fundamos con el fin de unir a todas las familias que pudiéramos de aquí de Murcia y alrededores que tuvieran esta enfermedad para crear una unión entre familias y poder darle información, poder ver sus necesidades, poner también a su disposición toda la cartera de servicios que tenemos en DGENES, nuestros centros multidisciplinares, que tenemos 4, y en fin, poder ayudarles en la medida de nuestras posibilidades y de sus necesidades también. Y también por organizar eventos como este, como el que tenemos hoy, donde hemos podido traernos a dos profesionales en primera línea de lo que es el tratamiento de la esclerodermia. Las ponencias que tenemos son dos síntomas que son muy comunes en la mayoría de la gente que está afectada y también en la mayoría de los que nos estéis acompañando. Y vamos a empezar con la ponencia del doctor Cogolludo. Después los recordamos que después de la ponencia podéis hacer vuestras preguntas a través del chat. Pues tenéis la oportunidad de preguntar a uno de los mejores profesionales con los que contamos aquí en la región de Murcia, así que espero que no la desaprovechéis. Actualmente, como ha dicho Encarna, es el jefe de sección de reumatología en el Hospital Santa Lucía de Cartagena desde el año 2011. Es responsable de la unidad de enfermedades autoinmunes sistémicas del servicio de reumatología, especialista de reumatología desde 1989, médico interno residente de reumatología en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid entre el 1986 y 1990, facultativo especialista de reumatología en el Hospital General Universitario de Segovia entre los años 1990 y 1998, facultativo especialista de reumatología en el Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia entre el 98 y el 2009 y facultativo especialista de reumatología en el Complejo Hospitalario de Cartagena en Santa Lucía desde 2008 a 2011. Como veis, es toda una eminencia en reumatología y tenemos el gusto de tenerlo hoy y quería agradecerle muchísimo en nombre de todos los asistentes y todos los afectados por la esclerodermia, de todo el grupo y toda la gente que formamos esta webinar, agradecerles porque haya hecho un hueco en su apretada agenda para poder tenerlo esta tarde. Cuando quiera, don Vicente. Buenas tardes a todos, buenas tardes Pascual. ¿Me oís bien? Pascual. Hola, buenas tardes. Sí, se oye, se oye. Se oye, muy bien. Pues agradeceros a la asociación, especialmente a Begoña, que fue la persona que me contactó para poder participar con vosotros en esta webinar. Encantado de hacerlo, encantado de escuchar los testimonios de los pacientes, de los que a veces los médicos estamos al otro lado de la mesa y no podemos percibirlo tan bien como lo ha explicado Begoña, como lo has explicado tú, Pascual. Me propusisteis un tema que es la osteoporosis en las enfermedades autoinmunes sistémicas. Voy a contactar con la presentación y pues vamos a tratar sobre osteoporosis en líneas generales y sus características, por qué de su importancia
en las personas que tienen que vivir con enfermedad autoinmune sistémica como es la esclerodermia. En primer lugar, una definición de osteoporosis. La osteoporosis es la fragilidad del hueso. El hueso en personas con y sin enfermedades autoinmunes sistémicas con la edad se vuelve más frágil. Esto es así porque baja la cantidad de hueso que hay en cada hueso y la microarquitectura también se ve alterada de tal manera que las celdillas que están en los huesos se hacen más grandes y los tabiques que la conforman más delgados. Esto conlleva pues, que con el tiempo se hagan tan frágiles que disminuya su resistencia a traumatismos, a pequeños impactos y se produzcan fracturas. En la diapositiva se muestra una vértebra normal con su microarquitectura conservada y una vértebra fracturada, aplastada, que tiene menos densidad mineral ósea y una microarquitectura alterada. Y las consecuencias en la persona que la sufre de una fractura vertebral, pues entre otras son la deformidad y la pérdida de altura. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué ocurre la osteoporosis? ¿Por qué pasa? Pues realmente la osteoporosis es una alteración, abajo a la derecha vemos la balanza, es un desequilibrio entre la formación y la destrucción del hueso, porque el hueso es un tejido vivo que constantemente se está reparando y se está reformando para mantener su resistencia. Hasta la cuarta década de la vida, este proceso de formación y reabsorción y destrucción ósea que está acoplado se mantiene en un balance óseo cero. Hasta la tercera, cuarta década de la vida es cuando se forma hueso y se mantiene y se alcanza un pico de masa ósea máximo. A partir de la cuarta década de la vida, este proceso se inclina a favor de la reabsorción, la balanza se desequilibra y se produce mayor formación, mayor reabsorción que formación ósea con pérdida de densidad ósea. Además, hay que tener en cuenta que la pérdida de la función estrogénica en la mujer con la menopausia se correlaciona con una mayor reabsorción ósea y esto aumenta el desequilibrio entre formación y reabsorción ósea. Respecto a la magnitud del problema de la osteoporosis, pues algunas cifras, esta diapositiva no ha salido bien, pero la comentaré de palabra, pues podemos tener en cuenta que el riesgo para una mujer, para cualquier mujer en el mundo, de tener una fractura osteoporótica es del 30-40%, que en la Unión Europea cada 30 segundos una persona sufre una fractura por osteoporosis, que una de cada 5 personas que tiene una fractura de cadera o de columna vertebral por osteoporosis fallece anualmente en Europa. El riesgo para los hombres de tener una fractura por osteoporosis a lo largo de su vida es del 13% y también que una de cada 2 fracturas vertebrales no son diagnosticadas. Las consecuencias son la fractura. ¿Qué huesos se ven afectados? Pues podemos decir que en la osteoporosis se puede afectar cualquiera excepto el cráneo, pero las más frecuentes son la fractura de antebrazo, de radio, las vertebrales, la de húmero, el hueso superior del brazo, y la que todos conocemos como más grave, la fractura de cadera de fémur proximal. Esto conlleva múltiples impactos en todas las esferas de la vida de los pacientes y de la comunidad, con discapacidad, necesidad de atención, dolor crónico y pérdida de capacidad, de calidad de vida relacionada con la salud. Asimismo, en la fractura de cadera produce un aumento de mortalidad en el año subsiguiente a padecer una fractura de cadera. En el tiempo, la primera fractura que suele aparecer es la fractura de radio de antebrazo, suele aparecer alrededor de los 50, 60, 70 años y luego en el tiempo suelen aparecer fracturas vertebrales y más tarde la temida fractura de cadera. Cuando se produce una fractura por fragilidad, hablamos de que el paciente ya tiene, la persona, una osteoporosis establecida. No hace falta hacer muchos estudios para diagnosticarla, sí para evaluar su gravedad. Pero el objetivo es que los pacientes no tengan fracturas. Entonces, la osteoporosis es una enfermedad silenciosa, como puede ser la hipertensión arterial, que aumenta el riesgo de infartos de miocardio y el riesgo de padecer ictus cerebrales. La osteoporosis es una enfermedad silenciosa que durante muchos años no produce síntomas y debemos
diagnosticarla. Para diagnosticar la osteoporosis se realiza una evaluación de factores de riesgo clínicos y en esos pacientes se debe realizar una densitometría ósea, que es una prueba que conlleva entre 10 y 20 minutos, estar tumbado en una máquina y que analiza nuestra densidad ósea. Normalmente se realiza esta determinación en el hueso fémur proximal y en la columna lumbar. Los resultados obtenidos se expresan en gramos por centímetro cuadrado, pero para el diagnóstico la Organización Mundial de la Salud en las densitometrías evalúa lo que se llama el T-score. El T-score es la desviación estándar que presenta la masa ósea del paciente sobre un pool de personas de 30 a 40 años sanas cuando alcanzan el pico máximo de la vida. Así, cuando se habla de menos una desviación estándar, que se considera normal, es que hay una desviación estándar de la masa ósea de la persona que se ha hecho la densitometría respecto a el pico de masa ósea máximo. Se define osteopenia, que es probablemente un estado fisiológico en muchas personas a partir de los 65, 70 años, especialmente mujeres, cuando el score T está entre -1 y -2.5 y se diagnostica de osteoporosis, y eso conlleva un mayor riesgo de fracturas en el futuro cuando es menor de -2.5 desviaciones estándar. ¿Hay que realizar densitometría a toda la población a alguna edad? Pues no, probablemente no, pero sí a aquellas personas que tienen factores de riesgo. Cualquier persona puede desarrollar osteoporosis, pero es mucho más probable que la padezcan personas que tienen antecedentes familiares de haber tenido fracturas en los padres, hermanos, es decir, parece que las familias que presentan fracturas por fragilidad es más frecuente que sus miembros, especialmente las mujeres, también tengan fracturas por fragilidad. Las mujeres están más expuestas al desarrollo de fracturas y osteoporosis porque, como he dicho, cuando se pierde la función osteogénica en la menopausia se produce un aumento de la pérdida ósea porque el hueso se reabsorbe más que se forma. Las personas mayores de 60 años, la edad es el factor principal para el desarrollo de osteoporosis. Las que toman en su dieta poco calcio, las personas poco activas, que llevan una vida muy sedentaria, y las que padecen algunas enfermedades como las enfermedades autoinmunes sistémicas y otras enfermedades como el cáncer y los tratamientos que llevan asociados, especialmente el tratamiento con esteroides, con cortisona, con glucocorticoides. Las personas que fuman y beben alcohol en exceso o café en exceso también están más expuestos al desarrollar una masa ósea baja. Hablamos de estas personas que tienen factor de riesgo de la enfermedad y en estas personas debemos hacer un enfoque activo para diagnosticar la osteoporosis. Y, como he dicho, pues las enfermedades autoinmunes sistémicas, por varios factores que consideraremos más adelante, pues constituyen personas que están en riesgo con la edad de padecer osteoporosis. ¿Qué son las enfermedades autoinmunes sistémicas? Pues las conocéis porque vivís con ellas, como dice Begoña, y las padecéis. Son, en el fondo, enfermedades que están producidas por algún fallo en algún punto del sistema inmune. En cualquier punto del sistema inmune que está formado por multitud de células mediadores, y en la mayoría de estas enfermedades, como la esclerodermia, el lupus eritematoso sistémico, se asocian a la producción de determinados anticuerpos. Los anticuerpos, en condiciones normales, sirven para protegernos de elementos dañinos como virus, bacterias, células cancerígenas, pero las personas que padecen enfermedad autoinmune sistémica, estos anticuerpos atacan a componentes de los órganos del propio cuerpo que los consideran extraños. Se llaman sistémicas porque pueden afectar a cualquier sistema del cuerpo. La más conocida probablemente y prevalente es el lupus eritematoso sistémico y en menor medida, dentro de las enfermedades que se consideran raras, la esclerosis sistémica progresiva y otras muchas que aquí nombro las más importantes, el síndrome de Sjögren, las miopatías inflamatorias, las vasculitis, el síndrome antifosfolípido y la enfermedad de Pesci. Hay muchos estudios en la literatura que, sobre todo el lupus eritematoso sistémico, que correlacionan distintos aspectos de la enfermedad autoinmune con el desarrollo de osteoporosis. En particular he puesto un estudio
de aumento del riesgo de osteoporosis y fractura en mujeres con esclerosis sistémica, comparándolo con otra enfermedad reumática como es la artritis reumatoide. Y estos estudios sugieren que los pacientes con esclerodermia, principalmente mujeres, presentan un riesgo mayor de tener densidad ósea baja y fracturas. Cuando se analizan a qué está asociado en estos pacientes, la edad, como en cualquier caso de osteoporosis, y también el déficit de vitamina D, que en los pacientes con esclerodermia, por su afectación cutánea, sobre todo en los pacientes que tienen una afectación cutánea extensa, puede verse implicado porque no metabolizan la vitamina D activa en la piel con la misma facilidad que otras personas. Y estos factores fueron los que en este estudio se asociaron a desarrollo de masa ósea baja. Los factores de riesgo clásicos para la osteoporosis son la edad, el sexo femenino, la posmenopausia y el ser delgado, el tener un bajo índice de masa corporal. Los delgados tienen más riesgo de tener fracturas por fragilidad. Entre los factores de riesgo ambientales pues está una baja exposición solar y el déficit de vitamina D. Y luego son importantes los aspectos en pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas asociados a la inflamación crónica. La inflamación crónica per se, por sí misma, está asociada al desarrollo de una masa ósea baja en muchas enfermedades sistémicas por un aumento de la reabsorción y una disminución de la formación ósea. Y este efecto está mediado por distintas citoquinas, por distintos mediadores proinflamatorios. Se ha constatado que en pacientes con lupus el aumento de brotes de la enfermedad, de actividad inflamatoria, está asociado a una mayor pérdida de masa ósea y principalmente por los factores asociados al tratamiento. Los glucocorticoides es conocido desde su identificación y su empleo en distintos pacientes con enfermedades reumáticas ya en los años 50 del siglo pasado, que eran muy eficaces en el control de los síntomas de la enfermedad, pero a largo plazo, entre otros problemas, podían dar fracturas vertebrales y que esto dependía de la dosis a la que se utilizan. A dosis mayor de 5 o 7,5 miligramos diarios de prednisona o equivalentes se asocian en el largo plazo a la aparición de fracturas osteoporóticas tanto en varones como en mujeres. ¿Cómo prevenir la osteoporosis? ¿Qué podemos hacer para no desarrollar fractura? Lo primero es identificar las personas con riesgo de fracturas y osteoporosis y hacer una serie de estudios que serían una densitometría ósea y unas determinaciones analíticas para ver cuál es su riesgo de si presentan osteoporosis y el riesgo futuro de desarrollar fracturas. Especialmente en enfermedad autoinmune sistémica hablamos de los pacientes que van a utilizar corticoides, esteroides en su tratamiento durante más de 3 meses, especialmente en mujeres posmenopáusicas, que ya de por sí es un factor de riesgo para desarrollar osteoporosis, evaluar los factores de riesgo de osteoporosis clásicos, los familiares, los asociados a tratamiento y a la enfermedad, realizar una determinación de los niveles plasmáticos de vitamina D, realizar densitometría en mujeres perimenopáusicas o posmenopáusicas y en varones mayores de 50 a 60 años con factores de riesgo, y realizar una evaluación del riesgo absoluto de fractura osteoporótica que llamamos FRAS y que pasaré a contar posteriormente. ¿Qué es el FRAS? El FRAS es una herramienta que está libre en Internet, avalada por la Organización Mundial de la Salud, y es un test que se rellena online en su página web que nos evalúa el riesgo absoluto, es decir, la probabilidad de presentar una fractura de cadera o una fractura osteoporótica en los 10 años siguientes de vida del paciente. El FRAS se abre como una página web, como digo, en Internet. Se evalúa por países, por nacionalidades. Este es el FRAS de español, viene nuestra banderita aquí, y se rellena prácticamente en medio minuto y evalúa factores como son la edad, el sexo, la presencia de fracturas de cadera en los padres del paciente y otros factores de riesgo de osteoporosis. Si se ha tenido fractura previa, si se tiene alguna enfermedad que pueda producir osteoporosis, si se toman corticoides, si se bebe alcohol. Y en la casilla
número 12, se puede incluir la densitometría, pero no es imprescindible. Se puede hacer el test con o sin densitometría ósea. La utilidad de la herramienta FRAS es que nos dice, este es el resultado de un paciente, nos da un valor de probabilidades de padecer una fractura en los 10 años posteriores. En este caso, el paciente en el cual hemos metido los datos y le hemos dado a calcular, presenta una probabilidad de 5,8% de presentar una fractura osteoporótica y un 1,3% de una fractura de cadera. En base a esta herramienta se han elaborado unos umbrales de tratamiento, es decir, en la indicación de tratamiento farmacológico para osteoporosis se han establecido unos umbrales de probabilidad de fractura a partir de los cuales debemos tratar a los pacientes con fármacos. En el caso de la fractura de cadera, este umbral de tratamiento está bien establecido en muchos países, que es mayor del 3%, y en el caso del riesgo de fractura osteoporótica mayor, varía entre, según los estudios, entre el 7,5% y el 15%, 20% en algunos casos, pero está menos determinado, es más de arte que de un valor absoluto, pero sí la Sociedad de Reumatología, luego lo comentaré, pues da valores entre un 7,5 y un 10% para iniciar un tratamiento contra osteoporosis. Pero seguimos en prevención y qué podemos hacer y aconsejar a todas las personas que tienen una enfermedad autoinmune, que toman corticoides, pues el realizar ejercicio adaptado a sus posibilidades de forma habitual. El ejercicio pues debe ser un ejercicio que el paciente esté dispuesto a hacer, que le guste hacer a ser posible y que no le cause dolor. Se recomienda, hay muchas pautas de ejercicio, pero el mínimo es 20 o 30 minutos de un ejercicio suave, moderado al día, al menos 3 días a la semana. Se recomienda una dieta saludable, que es una dieta con adecuada ingesta de alimentos ricos en calcio y vitamina D. Si no es así, se puede prescribir suplementos farmacológicos de calcio y vitamina D, evitar el consumo de tabaco y el consumo excesivo de alcohol y la prevención de las caídas, sobre todo en personas de más edad, pues con medidas habituales en su domicilio, pues buena iluminación, un calzado que evite tropezar, evitar obstáculos en personas con dificultad de movimiento barra de sujeción en baños y la precaución con los fármacos sedantes. Las recomendaciones nutricionales para personas con osteoporosis pues, están accesibles en Internet. Yo recomiendo esta página, que es de la Sociedad de Endocrinología y Nutrición, de la Sociedad Española, accesible en Internet, donde viene, pero todos sabemos pues, que el calcio es abundante en los lácteos y en ciertos pescados, verduras y sobre todo en frutos secos. Y la vitamina D es más escasa en los alimentos y se encuentra sobre todo también en frutos secos, pero sobre todo en los pescados azules, el bacalao, sobre todo el hígado de bacalao, como antiguamente se prevenía en niños en el siglo pasado, el raquitismo dándoles aceite de hígado de bacalao, salmón, sardinas y en otros alimentos. Pero una parte importante del aporte de vitamina D nos lo da el sol, del que pasaremos a hablar más adelante. He puesto esta diapositiva que son consejos de alimentos ricos en calcio para veganos. Hay personas pues, que son intolerantes a lactosa o han decidido llevar una dieta de predominio vegetal y que no incluyen muchos lácteos. Bueno, pues también hay alimentos vegetales que son ricos en calcio y podemos incluir para prevenir el déficit de calcio y vitamina D en personas que siguen dietas vegetarianas. Y pasamos a lo que es el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento de la osteoporosis. Para eso seguimos las recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología. Cuando vemos una persona con una enfermedad autoinmune sistémica que toma corticoides, a cuáles, aparte de suplementos de calcio y vitamina D en aquellas personas que no lo consigan con la dieta, pues a qué personas les debemos recomendar valorar e iniciar un tratamiento para osteoporosis, que son tratamientos crónicos en personas que ya toman mucha medicación para habitualmente el control de su enfermedad autoinmune. Desde luego, a todas las personas que ya han padecido una fractura por fragilidad,
son personas que están en riesgo muy alto de tener otra fractura y se les debe recomendar tratamiento. También a las personas que se realiza una densitometría ósea y tienen una desviación estándar menor de menos 2,5 sobre el pico de masa ósea máximo. Aquellas que se les hace el test de FRAS y tienen una probabilidad de fractura de cadera mayor del 3% y aquellas que se les hace un test FRAS y tienen una probabilidad de fractura osteoporótica en cualquier hueso mayor del 10%. Es más o menos, esta diapositiva pues nos dice lo mismo más o menos que la anterior. En todas estas personas se debe comentar con el paciente la posibilidad e indicar si están de acuerdo un tratamiento para prevenir las fracturas osteoporóticas o prevenir una segunda fractura osteoporótica. Estas son recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología para el tratamiento de la osteoporosis y, bueno, pues se debe indicar tratamiento farmacológico en pacientes que vayan a recibir corticoides durante más de 3 meses en aquellos que vayan a recibir dosis altas, mayores de 30 miligramos de prednisona día. Se recomienda iniciar el tratamiento antes de cualquier evaluación, incluso de realizar una densitometría. En mujeres que van a recibir más de 5 miligramos posmenopáusicas mayores de 50 o mayores de 50 años con más de 5 miligramos al día y que presenten el antecedente de fractura por fragilidad o que tengan un T-score no menos de menos 2,5, que es el diagnóstico de osteoporosis en cualquier mujer, sino un T-score más bajo, menor de menos 1,5. Por supuesto, en los que presentan un FRAS elevado, como he dicho, mayor del 3% o del 10%. Y en las mujeres que no han llegado a la menopausia y en los varones menores de 50 años que toman más de 7,5 miligramos de prednisona, también en aquellos que han tenido una fractura por fragilidad estaría indicado o una baja masa ósea, en este caso evaluada por otro score que es el Z menor de menos 3, se valora el tratamiento. ¿Y qué tratamientos hay para osteoporosis? Pues no hay tantos. Están los inhibidores de receptores estrogénicos, que son básicamente 2, pero en enfermedad autoinmune sistémica estos medicamentos elevan ligeramente el riesgo de trombosis y ya los enfermos en muchos casos con lupus, esclerodermia, este riesgo está elevado, por lo que procuramos evitar, a menos que no haya otras alternativas, los tratamientos con inhibidores de receptores estrogénicos. Los 2 tratamientos más empleados, más clásicos, son los bifosfonatos. Los bifosfonatos, hay 4 tipos de bifosfonatos, hay más, pero aprobados en osteoporosis. Hay 3 medicamentos orales. El alendronato se da con una frecuencia semanal, es por boca. El risedronato también hay un preparado que es semanal y el ivandronato es mensual. Y el zoledronato, ácido zoledrónico, se administra intravenoso una vez al año y estaría más indicado en casos de intolerancia gástrica o por las características del paciente le sea más cómodo el tratamiento intravenoso una vez al año. Y también está el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal que inhibe la reabsorción ósea y que es subcutáneo semestral. Es cómodo porque es una inyección subcutánea cada 6 meses. Por último, el único fármaco que ha demostrado que tiene capacidad de formar hueso, bifosfonatos y denosumab, lo que hacen es inhibir la destrucción del hueso, pero no son osteoformadores. Sin embargo, la teriparatida es un fármaco análogo de una hormona, la hormona paratiroidea humana, y es un osteoformador, es capaz de formar hueso. Se administra, solamente se puede administrar durante 2 años y no se puede repetir el tratamiento, y su administración es subcutánea diaria. Normalmente lo reservamos para pacientes, para personas con osteoporosis más grave o una vez que fracasan los anteriores tratamientos. Y una vez que la persona y el médico han decidido iniciar un tratamiento con uno de los fármacos, pues debemos evaluar si este tratamiento es eficaz. Hay que decir que el objetivo del tratamiento es evitar la fractura por fragilidad. Para ello contamos con marcadores de formación y reabsorción ósea que cuando se inician los tratamientos 3-6 meses después de iniciado el tratamiento, su determinación en sangre del paciente caen y eso es indicativo de que el paciente se adhiere a este tratamiento, es decir, lo está usando y cuando caen los marcadores de que el tratamiento es eficaz. Se debe repetir la medición de densitometría 1 año, 2 años después del inicio de los tratamientos, pero sobre todo no para evaluar una eficacia, ya que los fármacos
no tienen la capacidad de elevar la densitometría a corto plazo de forma muy importante, sino para confirmar que no hay una caída excesiva y que el fármaco no es eficaz. Posteriormente, la frecuencia con la que se repiten las densitometrías es mucho menor y probablemente con realizar uno cada 3-5 años sería suficiente. ¿Cuánto duran los tratamientos? Pues en pacientes depende del riesgo de tener una fractura. El que ha tenido una fractura ya por fragilidad o tiene una determinación con una masa ósea muy baja, no se recomienda suspender el tratamiento. En aquellos que están con otro tipo de fármacos, como son los bifosfonatos, se puede hacer una reevaluación entre 3 y 5 años del nuevo riesgo y si este salto se continúa. Y en aquellos que están en tratamiento con Prolia, denosumab, el anticuerpo monoclonal semestral subcutáneo, sabemos que se puede mantener durante 10 años y cuando se suspende este fármaco hay que poner otro fármaco, un bifosfonato habitualmente, porque si no se produce una caída rápida de la masa ósea y cuando se suspende exponerse a tener refracturas vertebrales. En resumen, los tratamientos son largos para que sean eficaces, pero no en todos los pacientes son para toda la vida, aunque sí en aquellos que tienen una osteoporosis más importante. Y repito, muchas gracias en esta calurosa tarde por compartir con vosotros pues, el poquito de conocimiento que tenemos sobre muchas de estas enfermedades. Gracias. Muchas gracias, doctor Cogolludo. La ponencia ha sido muy ilustrativa y esperamos que lo haya resuelto muchas dudas a los participantes. Podéis ir ya haciendo a través del chat vuestras preguntas. Yo tengo aquí una pregunta ya. ¿Se utiliza mucho la herramienta FRAS en España y en qué caso es útil utilizarla? Pues yo desconozco si se utiliza mucho o la herramienta FRAS ya salió hace tiempo, se desarrolló hace como aproximadamente 10 años y yo creo que su utilización en los consultorios, centros de salud y hospitales cada vez es mayor, tanto en atención primaria como en especializada. Tiene la garantía de que está avalada por la Organización Mundial de la Salud y tiene la facilidad de que se tarda muy poco tiempo. Yo la tengo en mi escritorio, abres la página web y en un minuto puedes hacer una evaluación aproximada. Esto no es 100% porcentaje y tratamiento, pero sí una evaluación aproximada de cualquier persona, especialmente mujeres posmenopáusicas, varones mayores de 60 años, de su riesgo de fractura y aconsejar en consecuencia. Es una herramienta útil. Y ya los desarrolladores de la industria farmacéutica emplean sus ensayos clínicos pacientes que tienen un alto riesgo según esta herramienta FRAS. Muy bien, pasamos a otra cuestión. En el caso de una osteoporosis prematura, como en el caso de algunas enfermedades como la osteogénesis, para las mujeres que quieren ser madres, ¿qué precauciones deben tomar y si se puede llevar a cabo el embarazo con más o menos normalidad? Vamos a ver, mujeres premenopáusicas, la evaluación de la osteoporosis es un poquito diferente. No utilizamos el test core, utilizamos la densitometría, utilizamos la Z, que es otro que solo se utiliza en mujeres premenopáusicas prácticamente. No comparamos con mujeres de su misma edad o sexo, es un poquito distinto, pero utilizamos también densitometría ósea. El problema de las personas jóvenes, como tu hijo si hubiera empleado corticoides, lo desconozco, es que van a alcanzar un pico de masa ósea más bajo, es decir, a los 30-40 años su pico de masa ósea en las personas que han empleado mucho corticoide es menor. Entonces esto también lo tenemos que prevenir. El papel de los fármacos pues no está muy bien establecido ni para denosumab ni para bifosfonatos. Osteogénesis imperfecta es una enfermedad rara, determinada genéticamente, la enfermedad de los huesos frágiles, en los que se emplean habitualmente desde joven, desde niños, bifosfonatos. Esto es así, se emplean habitualmente en niños por su desarrollo. Los bifosfonatos son fármacos que se quedan en el hueso durante meses y años, se quedan incorporados al hueso. Entonces siempre ha habido cierto temor en personas muy jóvenes de emplear un fármaco
que se queda en el hueso. Por otro lado, no se puede emplear en mujeres embarazadas, con lo cual pues el tratamiento durante el embarazo con bifosfonato no está indicado por sus posibles efectos sobre el desarrollo fetal, se desarrollan los huesos en el feto y puede tener. ¿Cuánto tiempo antes hay que suspender el tratamiento con bifosfonatos antes de programar, de planear un embarazo? Pues es una cuestión que no está muy bien aclarada, pero que debe ser al menos de 6 meses y probablemente más. Bueno, pues parece ser que no ha quedado ninguna duda porque no tenemos más preguntas. Para nosotros ha sido un placer poder contar con su presencia aquí esta tarde y esperamos tenerlo de manera presencial en próximas actividades que hagamos de este tipo. Por supuesto que sí, Pascual. Yo también encantado de que me hayáis invitado y a través de Begoña. Y para cualquier cosa que me necesitéis, pues, o que decidáis contar conmigo, yo encantado siempre. Pues muchas gracias, Pascual. Bueno, y pasamos para la segunda ponencia. Es otra de los síntomas que la esclerodermia tiene en un elevado porcentaje, que casi todos los que nos acompañáis que tenéis esclerodermia seguro que en algún momento lo habéis padecido. Son las úlceras digitales y para eso pues tenemos también a una de las mejores profesionales con las que contamos aquí en la región. Ella es Eugenia Cutillas Marcos y es licenciada en Medicina por la Universidad de Murcia, es dermatóloga en el Hospital General Universitario Reina Sofía. Como áreas de interés podemos recalcar que ha trabajado con manifestaciones cutáneas en enfermedades autoinmunes. De hecho, es doctora en Medicina con la calificación de sobresaliente cum laude por la Universidad de Valencia, tras presentar su tesis doctoral sobre el lupus cutáneo. Hasta la fecha es autora de más de 20 publicaciones científicas internacionales, especialmente sobre patología autoinmune. Y desde 2016 es la presidenta de la sección murciana de la Academia Española de Dermatología y Venereología, que es la sociedad científica que agrupa a todos los dermatólogos de nuestro país. Pues bueno, pues es un placer poder contar con Eugenia esta tarde y seguro que nos va a sacar de muchas dudas. Y lo mismo que el doctor Cogolludo, cuando termine su ponencia, pues todo el mundo todo aquel que nos acompañe que tenga alguna duda a través del chat, pues puede formular sus preguntas. Cuando quiera, doctora Eugenia. Hola, buenas tardes. Y lo primero que quería es agradecer que contarais conmigo esta tarde y agradecer, pues, sobre todo los testimonios con los que ha empezado la sesión, el webinar, que me han parecido estremecedores. La verdad es que cuando estamos en la consulta habitualmente disponemos de poco tiempo y no nos paramos a escuchar realmente hasta qué punto puede afectar a la calidad de vida y hasta qué punto marca la vida de las personas, ¿no? Que te diagnostiquen en un momento de una enfermedad como es esta. Y bueno, pues de vez en cuando se nos ponen los pies en el suelo y la cabeza sobre los hombros y está muy bien coger perspectiva. Me parece también muy interesante la ponencia del doctor Cogolludo, que, bueno, ellos conocen muy bien este problema y la verdad es que los dermatólogos utilizaban mucho los corticoides y tratamos también en muchas ocasiones estas manifestaciones cutáneas de la patología reumatológica y es cierto que los tenemos ahí muchas veces como gran apoyo para ayudarnos en estos casos y prevenir las complicaciones de los tratamientos, que no solamente son las enfermedades, sino también la iatrogenia que inducimos con los tratamientos que ponemos en la consulta, que os ponemos en la consulta. Me encargasteis que os hablara un poquito sobre, bueno, inicialmente íbamos a hablar de esclerodermia, luego se concretó el tema más en el manejo de las úlceras digitales y la verdad es que es un tema muy difícil porque de por sí el manejo de las úlceras es un mundo, cuando son inespecíficas, cuando son de origen vascular, pero cuando además hay ahí una fuerza que empuja por dentro a que esos vasos se cierren y que no llegue sangre a la piel, pues realmente muchas veces nos sentimos como si estuviéramos remando contra corriente. Pero bueno, siempre merece la pena luchar y ayudar porque es un problema tremendamente doloroso y que afecta muchísimo a vuestra calidad de vida y hay que intentar. Y como veréis a lo largo de la presentación, se van viendo cosas y casos de los que aprendemos todos. Me ha gustado mucho el testimonio de Juan sobre su hijo y el trasplante del injerto graso del que hablaba, que se lo hizo la doctora Arana, que es una íntima amiga mía.
Y bueno, pues me encanta que se haga en España, que se haga a nuestros pacientes, que os beneficiéis, y tomamos nota para poder implantarlo en nuestra zona pues lo más pronto posible. Sin más dilación, comienzo a contaros mi sesión y espero que os guste. Lo primero que os quiero decir es que no tengo conflicto de intereses que afecte al contenido de esta charla. He dudado si poner o no nombres comerciales de productos, de cremas. Los medicamentos sí que están contenidos en una página web del Ministerio de forma que esa información es pública y cualquier persona con acceso a Internet puede leerla, pero cuando hablamos de productos que no son medicamentos, que o bien son productos sanitarios, son cremas, son productos de dermocosmética, el acceso a la información está muy limitado y ahí, por un lado, está muy limitado y por otro lado hay una gran infoxicación que se dice ahora, y es que hay tantísima información en Google que tiene un trasfondo comercial importante y a veces pues no sabemos si lo que leemos realmente podemos fiarnos o no de lo que estamos leyendo. En la consulta nos pedís que os demos marcas de productos y eso he hecho porque he intentado que esta charla sea lo más práctica posible y que os sea útil. Así que me parece especialmente interesante remarcar que no tengo conflicto de intereses como os decía. Muy bien, cuando hablamos de la epidemiología, ¿de quién estamos hablando cuando hablamos de esclerodermia? Pues habitualmente se dice que a nivel mundial la incidencia de casos es de 20 casos por cada millón. Eso significa que cada año se diagnostican 20 casos nuevos en cada población de 1 millón de habitantes. Y eso da una prevalencia de 275 casos por millón de habitantes. Es decir, ¿cuánta gente tiene esa enfermedad diagnosticada ya en el mundo? Sabéis que es más frecuente en afroamericanos y, bueno, en África en general. Y estos datos, cuando los extrapolamos a nuestra zona geográfica, a nuestra región, lo que nos dice, a ver un momentito si puedo quitar, aquí que no veo, vale. Lo que nos dice es que la incidencia en nuestra región sería de 30 casos al año, es decir, cada año se diagnostican 30 casos nuevos y eso nos da una prevalencia de aproximadamente pues, cerca de los 500 casos. Visto esto y vista la afluencia de este webinar, os felicito por el gran poder de convocatoria. ¿Y por qué es importante hablar de las úlceras cutáneas en los pacientes con esclerodermia? Pues porque realmente de estos casi 500 casos, la mitad de los pacientes desarrollarán úlceras digitales en algún momento del curso de su enfermedad, la mitad. Cuando se considera que en un momento de corte, en un momento transversal, un 10% de los pacientes diagnosticados con esclerodermia presenta úlceras digitales. Además, en un tercio de los casos estas úlceras son recurrentes, con la gran ansiedad que ocasiona esto para el paciente y la gran merma en su calidad de vida. Se estima que cada año un tercio de los pacientes con esclerodermia desarrollan úlceras digitales. Y lo peor de todo, y de lo que queremos hablar, es que el 15% de los pacientes con úlceras digitales en este contexto acaban sufriendo gangrena o amputación de dedos o incluso de algún miembro. ¿Y cuáles son los actores principales de esta enfermedad? Estos los conocéis muy bien, pero realmente me parece importante mencionarlos porque en función de los agentes responsables se han desarrollado los diferentes tratamientos para estas enfermedades. Básicamente hay una alteración vascular que es evidente, casi todos los pacientes con esclerodermia sufren fenómeno de Raynaud, que es bien conocido por todos ustedes, y la alteración vascular consiste sobre todo en una vasoconstricción marcada, una hiperreactividad de los capilares a cerrarse ante estímulos que a todo el mundo nos cerrarían los vasitos, a los pacientes con esclerodermia se les cierran mucho más y durante más tiempo. Y si el vaso sanguíneo disminuye su calibre, la principal repercusión es que no llega sangre. No llega sangre al órgano, un órgano que no se nutre es un órgano que se necrosa. Y en el caso de la piel, la necrosis se manifiesta como úlcera, que es lo que nos ocupa. Otro actor principal en el desarrollo de la esclerodermia son las alteraciones inmunitarias. Sabéis que los marcadores autoinmunes con el anticuerpo anti-SCL70 y el anticentrómero son un criterio diagnóstico de la enfermedad y en ocasiones son un pilar básico para el diagnóstico y está bien demostrado y que esta molécula de nuestro sistema inmune forma complejos y estos complejos, es decir, se agrupan entre ellas, forman como pelotitas y esta agrupación de anticuerpos van a actuar sobre la pared del fibroblasto y lo estimula para que atraiga más células que son al final las que inducen al fibroblasto a formar más colágeno. Más colágeno en nuestra dermis significa esclerosis, significa endurecimiento. Y una piel endurecida, lejos de ser un mecanismo fortalecedor,
es un mecanismo que nos hace la piel más frágil. Y eso es muy importante de cara a la prevención de las úlceras en esta enfermedad. Cuando hablábamos de las alteraciones vasculares, en reumatología es muy común recurrir a la capilaroscopia para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad y de nuestros pacientes. En la imagen podemos ver a la izquierda la imagen esquemática, que es mucho más fácil de entender, sobre un pliegue ungueal proximal en un caso de normalidad y cómo se vería en la esclerodermia y en la dermatomiositis, que es otro tipo de enfermedad autoinmune. En la piel normal lo que se ven son asas capilares, más o menos homogéneas en tamaño, en calibre, en distribución, y en cambio en la esclerodermia lo que se va viendo son asas capilares dilatadas, que llamamos megacapilares, que se combinan con zonas isquémicas de infarto, en la que han desaparecido estos capilares, que serían las fases más evolucionadas. Esto sería un estadio normal y esto sería el estadio avanzado. En los casos patológicos, así sería como se ven las asas capilares en situaciones normales, y esto sería cómo se vería el pliegue proximal ungueal en las fases más evolucionadas de la enfermedad. Cuando hablamos de tipos de úlceras digitales es importante diferenciar sobre todo dos mecanismos, aunque muchas veces subyace un mecanismo complejo y combinado. Las úlceras que aparecen en los pulpejos suelen deberse a mecanismos isquémicos, es decir, no llega sangre al pulpejo del dedo, y como es la zona más alejada, es la primera que sufre esta isquemia y la primera que se necrosa. Habitualmente ocurre en la zona subungueal. Cuando las úlceras aparecen en el dorso de las articulaciones, suele subyacer un mecanismo mecánico, es decir, suele ocurrir en zonas donde la piel está más a tensión porque la piel está esclerosa, hay contracturas articulares, y esa piel que tiene de forma persistente una prominencia ósea debajo y una piel de mala calidad porque está esclerosada, tiende a ulcerarse, y son las úlceras que se ven sobre el dorso de las articulaciones habitualmente. Y un tercer mecanismo que se ve sobre todo en el síndrome de Crest, que son las asociadas a calcinosis, en las que el calcio depositado en la dermis impide que la epidermis se nutra. La epidermis es la capa más superficial de la piel y es una capa avascular, es decir, no tiene vasos sanguíneos. Toda su nutrición le llega desde la profundidad. Si hay una piedra debajo de la epidermis que impide que el flujo sanguíneo avance a las capas más superficiales, esto se va a traducir en una úlcera que sería realmente isquémica, ¿de acuerdo? Habitualmente, como os digo, suelen coexistir diferentes mecanismos en la patogenia de las úlceras en un mismo paciente. ¿Y cómo sabemos quién va a desarrollar úlceras digitales? ¿Quién las desarrolla? Pues realmente no hay una predilección clara por sexos. Habitualmente, bueno, hay estudios que avalan tanto su mayor prevalencia en hombres como en mujeres. Sí que se sabe que vivir en zonas frías predispone el desarrollo de úlceras digitales. En ese sentido, somos afortunados en nuestra región, aunque nos toque vivir días como el que tenemos hoy. Se sabe que la gente que debuta antes con la enfermedad tiene más riesgo de desarrollar úlceras digitales. Y además, si los síntomas los desarrollan de forma muy precoz, todavía se aumenta este riesgo, siempre exceptuando el Raynaud. Se considera que el Raynaud es el síntoma, digamos, índice por el que se diagnostica la enfermedad, pues si aparecen otros síntomas en la evolución del paciente de forma muy precoz, serían los pacientes que desarrollan úlcera habitualmente antes o con mayor riesgo. Como sabéis, dentro del panel autoinmune de las pacientes con esclerodermia tenemos los anticuerpos anti-SCL70 o antitopoisomerasa, que serían los que se asocian sobre todo a la forma cutánea difusa de la enfermedad, y los anticuerpos anticentrómero, que se asocia sobre todo al CRES y a la forma cutánea localizada. Pues se sabe que los pacientes con este anticuerpo, con este marcador de enfermedad difusa, tienen más riesgo de desarrollar úlceras digitales. La presencia de contracturas articulares es importante para predecir el desarrollo de úlceras, porque esa contractura aumenta la presión que sufre la piel que cubre esas articulaciones contracturadas.
Y como medidas generales, ¿qué podemos hacer para prevenirlas? Pues la primera, mantenerse en temperaturas templadas. Hoy somos muy afortunados en este sentido, así que en ese sentido lo llevamos bien. Pero realmente cuando llega el invierno es cuando viene la época de vacas flacas, cuando se pone a prueba realmente los mecanismos de defensa de la reactividad de nuestros vasos sanguíneos. Tendremos que evitar la exposición al frío. ¿Y cómo sería? Pues sobre todo vestir prendas de abrigo, no escatimar en vestimenta tipo guantes, gorro, bufandas, calcetines. Abrigarnos cuando vayamos a acceder a una habitación donde previsiblemente va a estar puesto el aire acondicionado o si va a estar puesto especialmente con especial intensidad. Y luego es importante, y una cosa que a veces cuesta tener en cuenta, protegernos incluso hasta exposiciones puntuales al frío. Con esto me refiero, pues por ejemplo, a un objeto tan sencillo como ir al frigorífico a coger una bebida fría o ir al congelador a sacar algún tipo de comida que tengamos congelada para que se vaya descongelando fuera. Para esos casos te deberíamos utilizar guantes, aunque sea una exposición muy corta, hay un cambio muy brusco en la temperatura y estos capilares van a reaccionar de forma exagerada. La segunda medida, probablemente yo diría incluso más importante que la de evitar el frío, es no fumar. El tabaco se sabe que por la nicotina tiene una acción vasoconstrictora muy importante. Entonces, teniendo en cuenta que el factor agravante del tabaco es la nicotina, más allá de los otros 4.000 ingredientes que lleva peligrosos para nuestra salud, tampoco el vapeo sería recomendable, es decir, estaría totalmente contraindicado en pacientes con esclerodermia. Ni el tabaco, ni fumar, vapeo. Y igualmente deberíamos evitar permanecer en ambientes donde haya humo de tabaco, es decir, el fumador activo o el fumador pasivo. Evitar las situaciones de impacto. Esto se ve sobre todo en el ambiente laboral. Hay que hacer una historia rigurosa sobre el ambiente laboral y sobre las costumbres recreacionales, los hobbies que tienen los pacientes, para evitar aquellas actividades que supongan un traumatismo, aunque sea leve, pero que sea repetido. Por ejemplo, el uso de un taladro, de tornos. Por otro lado, teniendo en cuenta que las úlceras se desarrollan sobre todo en las manos, deberíamos evitar el uso de cualquier objeto, sobre todo de joyería, que induzca roces repetidos, incluyendo anillos, pulseras, relojes o cualquier cosa que se nos pueda ocurrir que nos podamos poner sobre las manos. Mantenerse activo. El ejercicio físico es bueno también para esto, es bueno para todo, pero sobre todo porque mejora la calidad de nuestros vasos sanguíneos, que son los grandes, el gran órgano a proteger en esta enfermedad, y también para evitar las contracturas articulares. Es decir, hay que hacer movimientos suaves, tenues, pero de amplio recorrido para que la articulación no se quede rígida y se queden esas manos contracturadas que se ven en las fases avanzadas de la enfermedad. Proteger la piel. Proteger la piel, aquí os he puesto dos marcas de productos que a mí personalmente me gustan mucho y que recomiendo mucho en la consulta para esta enfermedad y para otras muchas. Y bueno, son productos muy cuidados porque tienen muchos activos regeneradores y cicatrizantes y realmente no llevan nada que sea peligroso, porque muchas veces cuando decimos un principio activo que va bien, la tendencia es irnos a Google, preguntamos qué crema lleva ese principio activo y la compramos. Sabemos que lo lleva, pero lo que nadie nos cuenta es lo que lleva añadido y a veces son productos que son incluso contraproducentes para nuestra enfermedad. ¿Formas de proteger la piel? Pues sobre todo en las medidas de higiene. La ducha, pues bien que sea diaria, pero tampoco hace falta que nos enjabonemos todo el cuerpo, desde el primer pelo hasta el dedo del pie, a diario, si realmente no nos hemos expuesto a un ambiente especialmente sucio. Si trabajamos en una granja cuidando cerdos, pues probablemente sí que nos tengamos que enjabonar, pero para la suciedad que suele acumular una persona que trabaja en una oficina, realmente con enjabonar las zonas que huelen, donde tenemos glándulas sudoríparas que generan el olor, como pueden ser axilas, genitales, pies, es suficiente. Serían especialmente recomendables los productos de higiene corporal. Así, si tengo que dar una recomendación básica y genérica, yo buscaría los productos que son para pieles atópicas. ¿Por qué? Pues porque son productos que están dirigidos sobre todo a mantener y restaurar la barrera cutánea. Y eso es una prioridad en esta enfermedad. Una gama de productos de higiene que es muy interesante serían los sobreengrasantes. Sobreengrasantes como se llaman y como lo encontramos en los libros, pero cuando vamos a buscar este tipo de productos en farmacia, en parafarmacias,
la palabra sobreengrasante ya os digo que no aparece. Aparece siempre, como la mayoría de laboratorios con los que se comercializa en España productos de dermocosmética son de origen francés o directamente saben que si ponen etiquetado en francés venden más, pues la palabra que tenemos que buscar es surgras, que significa en francés sobreengrasante. Pues los productos sobreengrasantes van en general bien. ¿Qué producto no me gusta? Y lo digo así con total libertad. Los productos tipo aceite de ducha, aceite de baño que no se enjuagan, que han estado muy de moda, pues eso realmente os puedo decir que no aporta absolutamente nada a nuestra piel y lo único que hacen es aumentar el riesgo de que nos resbalemos en la ducha y que nos fracturemos una cadera, incluso con unos índices de osteoporosis saludables, como nos contaba el doctor Cogolludo. Así que los aceites de ducha que no se enjuagan no aportan nada a nuestra piel y no debe ser ese nuestro esfuerzo. Cuando hagamos la higiene tenemos que utilizar agua tibia. Tan malo es utilizar agua fría, porque el agua fría induce vasoconstricción, gran enemigo, como el agua caliente, porque una quemadura, esa piel está mucho más frágil, como decimos, y una quemadura va a aumentar el riesgo de que esa piel se ulcere. Por tanto, tenemos que utilizar agua tibia. Evitar el estrés, realmente es muy difícil. Todos vivimos épocas estresantes, este año ha sido especialmente estresante, pero si este año tan estresante le añadimos un diagnóstico como es este y una experiencia, una vivencia personal como la que habéis contado al principio de este webinar, pues realmente la realidad es que muchos de los pacientes con este diagnóstico requieren ayuda. Ayuda tanto de profesionales como de técnicas de relajación, de meditación, biofeedback, incluso acupuntura, aunque sean traumatismos, fíjate. Hay artículos que lo defienden porque es cierto que el estrés es un gran desencadenante de vasoconstricción y no nos ayuda en absoluto. Hay casos en los que se asocia depresión o ansiedad en niveles en los que realmente lo que el paciente necesita es apoyo psiquiátrico y tratamiento con fármacos que le ayuden a controlar esta situación adversa. Evitar el café y el té por su acción vasoconstrictora es una medida también a tener en cuenta. Y luego otro de los productos que tenemos que evitar son algunos fármacos. Más que evitarlos es comunicar a nuestro médico o a cualquier médico al que acudamos que tenemos esta enfermedad, porque hay fármacos que son ampliamente utilizados y que pueden agravar esta enfermedad. Entre esos fármacos podemos destacar, por un lado, algunos anticonceptivos y luego, en general, beta-bloqueantes, que son fármacos que se utilizan en algunas arritmias o para el tratamiento del temblor esencial. Se incluyen también algunos fármacos que se utilizan para las migrañas, como son la ergotamina, el sumatriptán, que tienen también su mecanismo de acción. Las migrañas muchas veces ocurren porque hay una vasodilatación de los vasos sanguíneos dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro cráneo. Entonces, muchos de los fármacos que se utilizan lo que hacen es cerrar el calibre de esos vasitos. Pues hay que tenerlo en cuenta y habrá que valorar riesgo-beneficio. Incluso algunos quimioterápicos, como bueno, algunos taxanos, el cisplatino, tienen también acción vasoconstrictora. Evidentemente habrá que valorar riesgo-beneficio en cada caso, pero si llegara el caso en el que tenemos una patología tumoral y nos ponemos en manos de un oncólogo, debe conocer este antecedente para ajustar dosis, probarlo o valorar la respuesta de nuestra enfermedad a ese fármaco antes de llegar a una dosis plena. Muy bien, hasta aquí las medidas que dependen un poco de vosotros, ¿no? Las que más podéis controlar vosotros. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues inicialmente, si hablamos de las medidas tópicas, pues se ha hablado mucho de qué tenemos que hacer para limpiar una úlcera digital en un paciente con esclerodermia. Muchas veces la tendencia es a utilizar cepillos que llevan clorexidina o cristalmina, como los que tenemos en los hospitales, que nos vienen muy bien para depridar porque llevan sus pelitos y ayudan mucho a despegar las escaras. Pero lo cierto es que tanto el betadine como la cristalmina tiene acción citotóxica. ¿Eso qué significa? Pues que si cuando tenemos una úlcera buscamos que las células que quedan en el lecho de esa úlcera se vayan dividiendo y replicando para que generen, digamos, nueva piel para poder cerrar esa herida, el betadine lo que hace es inhibir esa duplicación, esa reproducción de la célula para generar piel nueva. Y lo mismo pasa con la cristalmina, por lo cual son productos a los que no debemos recurrir de forma habitual, o al menos no utilizarlos si no es necesario. Hay que tener en cuenta que la mayoría de úlceras digitales no están infectadas. No están infectadas. A veces tomamos cultivos y se ven algún contaminante, porque las bacterias que viven en nuestra piel,
cuando ven la herida es como ver una puerta abierta, se asientan ahí, pero una cosa es que se asienten ahí y otra cosa es que desarrollen la infección y que esa infección haya que tratarla. Por tanto, igual que desaconsejamos los antisépticos, hay que evitar los antibióticos tópicos siempre que no sea necesario. Si hay un cultivo donde sí que se demuestra que está infectada la herida y que esa bacteria está induciendo la atracción de neutrófilos y en un mecanismo inflamatorio que realmente van en contra de la cicatrización de las heridas, entonces sí que habría que tratarlo. Pero lo de poner la mupirocina, que tiene un excipiente de vaselina, de serie, sistemático, no ayuda a nada y lo único que hace es que favorece el desarrollo de resistencia, de forma que cuando realmente lo necesitemos ya no nos aporte ningún beneficio. Cuando hay tejido necrótico, ese tejido hay que debridarlo. Para debridar el tejido necrótico se puede recurrir a métodos mecánicos o a métodos químicos. Métodos mecánicos es con un bisturí o con una cureta de las que tenemos en cualquier servicio de dermatología, ir rascando y raspando hasta que mientras haya tejido desvitalizado, a veces con ayuda de anestesia o a veces se hace de forma secuencial cada día un poquito para que esa piel vaya saltando. Y de forma química, ¿cómo se haría? Pues sobre todo son proteasas, son pomadas que contienen moléculas que lo que van haciendo es digerir la materia prima con la que se fabrican estas escaras. Sobre todo la marca más conocida que utilizamos en el Servicio Murciano de Salud, está en cualquier centro de salud o en cualquier servicio de dermatología, es el Irusol. El Irusol mono. Ojo, el Irusol mono es simplemente colagenasa. El Irusol neo no lo aconsejo para nada porque el neo lleva neomicina, que es un antibiótico, y desarrolla un tercio de los pacientes aproximadamente que utilizan Irusol neo acaban convirtiéndose en alérgicos. Entonces, es una medida que tenemos que buscar medidas que sean sostenibles en el tiempo y que no nos vayan a traer efectos adversos a medio o largo plazo. A ver si esto avanza. Vale. Otras medidas tópicas no muy utilizadas, pero realmente hay evidencia científica al respecto, es la nitroglicerina tópica. Se puede utilizar. Estos productos existen con otras indicaciones, como está el Restogesic, el Trinosol. El Restogesic vale muy caro, el Trinosol vale un poquito más barato. Y luego otra forma de aplicar los nitratos, que se utiliza en otros centros, nosotros no lo utilizamos, es poner los parches que se utilizan para el corazón, los vasodilatadores tipo nitratos, como el Nitradent, que se utilizan para la gente que tiene anginas de pecho, ponerlos en la base del dedo donde tenemos la úlcera, se cambiaría cada día y ese parche lo que va a hacer es que se dilaten los pasos desde donde ponemos el parche hacia el extremo del dedo. Y luego los apósitos. Los apósitos es un mundo muy amplio, muy variado. Os puedo decir que existen cientos de tipos de apósitos, cada casa tiene los suyos y realmente hay gran variabilidad y se adaptan a veces a las circunstancias de cada herida y esas circunstancias son cambiantes, por lo cual un apósito que a un paciente le va bien en un momento dado es posible que a la semana siguiente haya que cambiarlo porque haya cambiado las características de la úlcera. Básicamente, si el lecho está seco, tenemos que proporcionar un ambiente húmedo a la herida. Sí que se sabe que las heridas cicatrizan siempre mejor si hay un ambiente húmedo. Lo que pasa es que la humedad favorece que se sobreinfecte. Entonces tiene que ser una humedad óptima. Y ahí donde está el mérito y donde está el arte. Los apósitos que se suelen utilizar cuando está este lecho seco serían los hidrocoloides e hidrogel, que como insisto hay muchas casas, tipo Urgo, Aquacel, que son las que más se utilizan en el Servicio Murciano de Salud, y tienen su hidrocoloide, su hidrogel, el Variesibe, por ejemplo, son parches que están financiados por la Seguridad Social y que vuestro médico os puede prescribir si lo necesitáis. Si las lesiones están más sudativas, es decir, si están más mojadas, se utilizan apósitos que lo que hacen es absorber ese líquido. ¿Por qué? Pues como os decía, por ejemplo, cuando una úlcera se infecta, atrae neutrófilos y esos neutrófilos eliminan una serie de sustancias que lo que van haciendo es digerir, por un lado digerir esa escara, que puede ser muy interesante, pero además de digerir esa escara, también va a digerir la piel de alrededor. Es decir, va a hacer que se disuelva esa piel de alrededor y va a favorecer que esa úlcera crezca. Por tanto, ahí está la habilidad de hacer que ese ambiente húmedo no sobrepase mucho los límites de la úlcera. Los apósitos que más absorben, por orden creciente, serían las hidrofibras, el alginato y el hidropolímero o FUAN, que son estas espumitas que son como unas esponjitas que se recurre mucho. Yo creo que los que más se utilizan son los alginatos, porque además tienen acción antiséptica sin tener el efecto cáustico sobre las células que tenían el
betadine o la cristalmina que comentábamos antes. Cuando hay un ambiente de humedad óptimo, se utilizan apósitos semipermeables, que lo que hacen es directamente mantener la humedad que tiene y también tiene un efecto térmico importante para mantener la temperatura óptima en la herida. Hay también muchas marcas de ellas. Algunas cremas de las que he visto que hay publicaciones sobre que se pueden utilizar en casos muy leves como ayuda, como coadyuvante en el manejo de estas úlceras, son las cremas con vitamina E. Ahí voy otra vez con esto que os decía de la búsqueda por internet, porque yo creo que la crema que más se utiliza con vitamina E en nuestro país es el Nutracel y el Natusan, que son productos que se utilizan mucho para el culito de los bebés, para el pañal, pero todos esos productos llevan un azólico, llevan un antifúngico, que el antifúngico de por sí tampoco nos viene bien para el manejo de las úlceras. Entonces, os he puesto una marca que, bueno, es una marca que es relativamente barata y que no lleva ningún tipo, es un producto sanitario, sí, pero no lleva medicamentos, no es un medicamento, por lo cual es de venta libre y os puedo decir que es totalmente segura. Los corticoides internacionales los he puesto aquí un poco en el contexto del tratamiento tópico porque se utilizan a veces para el manejo de las calcinosis, para la calcinosis que se ve en el CRES o el que comentaba el testimonio del principio del webinar. Y cuando no va bien el tratamiento sistémico, pues recurrimos a los fármacos vía oral. Sobre todo son fármacos cuyo mecanismo de acción es a través de la acción sobre los vasos sanguíneos. Es la primera línea de tratamiento. Un paciente al que se diagnostica un fenómeno de Raynaud, probablemente lo primero que se lleve es un Adalat, el nifedipino. Siempre se empiezan con dosis bajitas porque son fármacos que dan mucho edema del miembro inferior, es decir, dan hinchazón de tobillo. Y si lo toleran, se van aumentando las dosis progresivamente, habitualmente a las 3 semanas así, se replantea, se habla con el paciente y se ve si merece la pena subir dosis o no. Si no lo toleran, a veces se cambia por el amlodipino, aunque normalmente el que mejor va es el Adalat y suelen responder bastante bien en los casos leves. Otros fármacos que se utilizan vía oral para este mecanismo vascular serían los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que serían ampliamente conocidos, sobre todo el sildenafilo, que es la Viagra, pero bueno, también se ha visto que son beneficiosos para los pacientes con úlceras digitales en el contexto de esclerodermia, sobre todo en combinación con otros fármacos. Se han utilizado también con resultados, bueno, con escaso beneficio, pero en algunos casos sí que han sido beneficiosos. Son fármacos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son fármacos antihipertensivos cuya eficacia está bien demostrada en las crisis renales de la esclerodermia y que en algunos casos de úlceras digitales también ha ayudado a su recuperación. Los inhibidores de la recaptación de la serotonina son fármacos antidepresivos y se ha visto que también tienen cierto papel vasodilatador y que nos pueden ayudar al cierre de estas heridas. Y luego otros fármacos que también se han utilizado para esta enfermedad son los alfa-1 bloqueantes. Los beta-bloqueantes que decíamos antes están contraindicados, pero los alfa-1 son los que nos van bien. Son fármacos que se utilizan habitualmente, son fármacos antihipertensivos que se utilizan sobre todo para pacientes que tienen problemas de próstata. Y su mecanismo de acción es el mismo, dilatar los vasitos para que disminuya la tensión arterial y con esa dilatación de los vasos pues llega más sangre a esta piel de por sí deficitaria. Cuando esto no va bien, cuando un paciente habitualmente con el Adalat no va bien, lo que suele ocurrir es que se recurre a los prostanoides. Los prostanoides son análogos de la prostaglandina, que su mecanismo de acción es también la vasodilatación y son fármacos, además de que son bastante caros, requieren ingreso hospitalario porque el hecho de dar esa medicación vía sistémica tiene un efecto hipotensor importante, es decir, baja la tensión arterial y eso es algo que hay que vigilar porque si baja la tensión arterial al final llega menos sangre a todos nuestros órganos y podemos tener un shock hipotensor. El fármaco de todos estos, el que más se utiliza es Siloprost, se utilizan vía intravenosa y son fármacos realmente difíciles de encajar con la logística hospitalaria, habitualmente se recurre en hospitales de día, se ponen infusiones durante 6 horas, se empiezan con dosis muy bajitas, fijaros que estábamos hablando de nanogramos y no miligramos, que es lo que se suele utilizar en medicina, nanogramos por kilo minuto y se va aumentando progresivamente a lo largo de todo el tiempo de la perfusión según la tolerancia, monitorizando la tensión arterial y también la cefalea del paciente que suele presentar y a veces tiene síntomas digestivos tipo náuseas o incluso vómitos. Si no toleran uno pueden cambiarse a otro, pero bueno, habitualmente el que se suele utilizar en nuestro medio es el Iloprost.
Otro fármaco sistémico que se utiliza por su mecanismo vascular es el Bosentan, como principio activo. El nombre comercial es el Traclir. Este fue el primero que salió, pero luego han salido otros ya hay genéricos del Bosentan a precios mucho más asequibles y accesibles. Se inicia con dosis bajita y fraccionada, y si se ve que se tolera, al cabo de se va aumentando la dosis de forma que se duplica al cabo de 4 semanas. El Bosentan va muy bien, se utiliza bastante en los pacientes con esclerodermia y úlceras digitales y en pacientes con fenómeno de Raynaud. La principal experiencia con este fármaco, el principal beneficio en los pacientes con esclerodermia es a nivel de la hipertensión pulmonar. El aumento de la tensión en las arterias pulmonares, pues al final viene a ser un poco, los mecanismos van muy de la mano, y realmente pues se ve que lo que va bien para los vasos a nivel pulmonar va bien también para los vasos sanguíneos a nivel cutáneo. El principal riesgo, el principal factor a vigilar en el tratamiento con el Bosentan es la integridad del hígado, porque es cierto que es muy frecuente que aumente las transaminasas. Las transaminasas son las moléculas que circulan por la sangre y que nos indican necrosis, es decir, sufrimiento del hígado. Entonces, suele ocurrir que suben las transaminasas, es decir, el hígado lo sufre, y hay un umbral en el que se tolera, pero a partir de ese umbral, si sube mucho, si se triplican los valores con respecto a la normalidad, pues habría que suspenderlo o estrechar los controles, bajar dosis y al final quedarnos con la mínima dosis que sea suficiente, eficaz y segura para nuestros pacientes. Hasta aquí lo que más se utiliza, lo que más se hace, lo que más evidencia científica hay, pero luego es cierto que hay publicaciones de casos anecdóticos de éxito terapéutico con otras opciones. Pues, por ejemplo, el bloqueo simpático, simpatectomía. Esta cirugía se lleva a cabo, en nuestro hospital lo hacen, no sé si en Santa Lucía lo hacen, a lo mejor el doctor Cogolludo no lo puede decir, pero sí que sé que en las pacientes del área 7, de la Reina Sofía, lo teníamos a la Rixaca. Es una cirugía que lo hace cirugía torácica, se hace por vía toracoscópica, y lo que hacen es que cortan los nerviecitos que llevan la inervación a nuestra mano, la inervación simpática. Entonces, son los nerviecitos que transmiten la orden, por ejemplo, de que se abran o se cierren los vasos sanguíneos cuando estamos ante un estímulo estresante, por ejemplo. Y esas vías nerviosas son las mismas que utilizamos, por ejemplo, para sudar. Hay gente que suda cuando tiene un evento estresante, y también se hace mucho este tipo de cirugía. Bueno, pues hay experiencia de uso de simpatectomía para el tratamiento de las úlceras digitales con éxito. La simpatectomía, sin embargo, no está exenta de riesgo, porque en esa cirugía se manipula muy cerca de la pleura, que es la bolsita, la membrana que rodea el pulmón, y existe un riesgo evidente de neumotórax o de infecciones que pueden ser graves. En ese sentido, la toxina botulínica es un fármaco que no está aprobado para esta indicación, pero sí que es cierto que hay casos, a ver, no es este, hay casos publicados en los que se ha puesto toxina botulínica en la palma de las manos, a la misma dosis que se utilizan para la hiperhidrosis, por ejemplo, con muy buenos resultados, como ven, por ejemplo, aquí. Bueno, he hecho spoiler, pero quería poner esta foto porque aquí se ve muy bien en esta úlcera digital que después de varias semanas el paciente estaba con Iloprost, y son úlceras especialmente refractarias, y que finalmente con las infiltraciones con toxina botulínica tuvo una excelente respuesta. Otros fármacos que se han ido utilizando, pues bueno, como os decía, este paciente es un caso, no es mío, es de la literatura científica, y era un paciente que estaba prácticamente en lista de espera para amputación, y realmente el Iloprost se la evitó. Iloprost, apósitos con curas con alginato y mucho cuidado, y un cuidado muy específico de las úlceras en el contexto de la esclerodermia. Hay que tener en cuenta que muchas veces las úlceras, cuando están en los dedos de la mano, sí que levantan mucho la sospecha con una esclerodermia, pero en los pies no es la localización más frecuente de este tipo de síntomas. En cambio, sí que la localización más frecuente de las úlceras de origen vascular, tipo las úlceras isquémicas por diabetes o por otras entidades. Entonces, muchas veces, si el paciente no se remite o se remite a especialidades que no manejan patología reumatológica, es probable que se pase por alto el diagnóstico, como fue en este caso. Este caso luego fue correctamente diagnosticado, correctamente manejado, y afortunadamente, después de varios meses, como veis, la evolución de la úlcera fue muy buena, y bueno, como decía, la base del tratamiento en este caso fue el Iloprost. En este otro caso vemos úlceras, son úlceras sobre todo mecánicas, pues en el dorso de articulaciones,
Como veis en la imagen del centro, aquí se asocia a calcinosis cutis y se correspondería a esta úlcera de aquí. Y bueno, pues como veis al final con el tratamiento funcionó muy bien. En este caso es muy curioso porque lo que hizo mejorar las úlceras, y era un paciente que estaba también con el Iloprost, fue la minociclina. Y la minociclina es un fármaco que utilizamos mucho en dermatología, sobre todo para el acné, y es un fármaco que tiene la característica de que es quelante del calcio. Entonces, en este caso, pues tuvo una excelente respuesta porque realmente era una úlcera muy refractaria, muy difícil y que ha mejorado mucho con la minociclina. Fue el factor añadido. Se ha probado también el efecto de las estatinas y también se ha visto en algunos casos que pueden ir bien. Y luego me gusta mucho este caso, de hecho lo he añadido después, lo confieso, después de que Juan nos contara el testimonio de su hijo con la doctora Arana y con los injertos de grasa, porque también se han probado en las úlceras digitales y se han probado con muy buena respuesta. Los injertos grasos se obtienen por lipoaspirado, es decir, como las liposucciones que se hacen para quitar la grasa de las caderas y del abdomen. Se extrae la grasa, se centrifuga, se procesa y se sabe que el tejido adiposo es un gran reservorio de células madre. Por tanto, los injertos grasos se están utilizando cada vez más, se utilizan cada vez más sobre todo en la cirugía plástica y en cirugía cutánea para el cierre de extirpaciones de grandes tumores, para grandes defectos cutáneos, y la verdad es que los resultados en algunos casos, son bastante alentadores. Este es el caso que os decía de la mejora con el Botox. Y bueno, esto era básicamente lo que os quería contar. Os quería contar lo que hay y lo que viene. Es cierto que cuando hice una revisión bibliográfica para contaros todo esto, no lo he puesto, pero me habría gustado enseñaros hasta qué punto han aumentado el número de publicaciones científicas que versan sobre la esclerodermia en los últimos años. Y esto pues es un gran estímulo para todos, para vosotros como pacientes y para nosotros como médicos, porque significa que no es un campo estático, es un campo dinámico en el que se está investigando, con el que cada vez va saliendo cosas. Y estas fotos que os he puesto son todas del 2019, 2020, incluso del 2021. Y bueno, que en los últimos años, a pesar de que haya COVID y que todos los esfuerzos se centren en el COVID, hay otras líneas de investigación abiertas y que la esperanza está abierta y que llegarán soluciones para los problemas. Bueno, pues muchas gracias, doctora Cutillas, y pasamos ahora a un turno de preguntas. Los recuerdo que podéis hacerlas a todos los asistentes a través del chat. Tenemos algunas ya por aquí. Por ejemplo, la aparición de úlceras digitales va unida a otras úlceras en otras partes del cuerpo. Sí, depende de cuál sea el mecanismo de aparición, como os decía. Si ocurre por la calcinosis, donde haya calcio puede aparecer la úlcera. Como oíamos el testimonio de una paciente que tiene calcinosis y úlceras en la oreja. Suele ocurrir en las zonas acras, que son las zonas acras son las extremidades del cuerpo, las zonas más alejadas, las orejas, la nariz, las manos, los pies, las zonas donde primero deja de llegarnos sangre cuando hay un compromiso de la irrigación. Lo que pasa es que, disculpa, insisto en las manos porque son zonas que suelen estar expuestas al frío. Habitualmente los pies se ven menos porque vamos calzados y vamos con calcetines, pero en las manos solemos llevar más desprotegidas. Muy bien. ¿Cómo afecta el estrés para la aparición de la úlcera? Pues el estrés es un estímulo evidente de vasoconstricción. Como sabemos, eso lo vemos muy claro cuando nos ponemos nerviosos, tenemos una taquicardia. Eso sí que lo sentimos, como nuestro corazón se acelera. Pues por el mismo mecanismo por el que nuestro corazón se acelera, hay un estímulo en estos receptores alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos de los vasos sanguíneos para que esos vasos se cierre el calibre. Y si se cierra el calibre del vaso, llega menos sangre y ya tenemos la úlcera. ¿El uso del tabaco acelera la aparición y el agravamiento de la úlcera? El uso del tabaco debería estar prohibido por Real Decreto en los pacientes con esclerodermia, porque realmente es de los factores que más depende del paciente y hay una vasta, amplísima evidencia científica de lo mal que va para esta enfermedad, tanto activo como pasivo. Vale, me dice mi compañera que si puede cerrar la presentación, que la tiene abierta. Bueno, continuamos con la pregunta.
¿Por qué evitar el uso de anticonceptivos en el tratamiento de úlceras digitales? Pues porque los anticonceptivos tienen acción sobre los vasos sanguíneos, sobre todo dilatan el lecho venoso y hay mayor discordancia entre el calibre de los vasos arteriales, que son los que tienen que llegar, y los vasos venosos. Y eso produce más éstasis vascular en la zona. Pero es un éstasis de vasos con poco nivel de oxigenación. Bueno, otra pregunta. ¿Puede haber casos donde no responda al tratamiento tópico o con otros fármacos en el caso de las úlceras digitales? Claro que sí, claro que sí. De hecho, os he enumerado un poquito para que os sonara lo que hay, pero en la práctica al final el paciente suele llevar tratamientos combinados y además se ha visto que es más beneficioso combinar tratamientos que utilizar monoterapia. Sí, pero bueno, siempre va habiendo nuevas opciones y nuevas cosas para intentar. Bueno, y ya veo que la gente no ha quedado, o sea, ha quedado todo suficientemente claro porque no tiene dudas. Aquí una pregunta de mi cosecha. ¿Se pueden regenerar los tejidos en el caso de las úlceras no muy graves, como es en el caso de mi testimonio, el caso de mi hijo, que se le regeneró una parte importante de tejido de la piel con el sistema este del lipofili, de extraer grasa del abdomen? Ahí se ha probado aquí en Murcia en otro tipo de úlceras. No. Nosotros no lo hemos probado. La idea del injerto graso se basa en la utilización de células madre y eso hay unos mecanismos regulatorios muy estrictos para su uso y actualmente la base científica de esto viene a ser parecida a la del plan Marie con plaquetas, aunque es mucho parecida con algunos matices, pero tengo que decir que el Servicio Nacional de Salud ahora mismo nos tiene bloqueado y no nos permite hacer ningún tratamiento en esta línea a día de hoy. Pero sí que es verdad que cuando lo hemos pedido, en mi caso yo tramité solicitud para hacer plan Marie con plaquetas en concreto, me lo rechazaron y lo que sí que nos piden es evidencia científica, ¿vale? Yo en su momento aporté lo que pude, lo que había, a pesar de eso me lo rechazaron, pero bueno, voy acumulando casos y experiencias como la tuya, que me parece muy enriquecedora, sobre el uso de injertos grasos porque realmente creo que se pueden beneficiar tanto para esta enfermedad como para otros muchos casos de fallo cutáneo. Exactamente, el hacer esta cuestión es precisamente por eso, porque al igual que mi hijo, el tratamiento se lo han aplicado a un montón de pacientes de otras enfermedades, hasta incluso lo están aplicando en cirugía de quemados, que es donde trabaja realmente la doctora Arana, en quemados, en el Valle de Hebrón. Entonces los resultados son espectaculares. Entonces es muy difícil de entender de que tratamientos de este tipo tan novedosos que no se puedan dar en todas las comunidades. Esa es una de nuestras luchas constantes. Sí, es así. Cuesta mucho ampliar cambiar la prestación de servicio de un servicio de asistencia. Entonces, esos son compartimentos muy estancos, cuesta mucho y la administración ahora mismo tampoco está muy por la labor de ampliar. No sé si Vicente tiene otra experiencia, pero en nuestro caso realmente cuesta muchísimo, muchísimo ampliar la cartera de servicios. Bueno, la gente se nos está animando por aquí, por el chat. ¿Qué es lo primero que se debería hacer cuando se ve que es posible que vaya a aparecer una úlcera en un dedo? Me refiero a cuando aún no hay úlcera visible en sí. Ese es el momento crítico en el que tenemos que intervenir, la prevención, porque es mucho más fácil prevenirlas que luego tratarlas. Pues las medidas generales que decía, por supuesto lo del tabaco creo que ha quedado claro, hidratar muy bien esa piel, pomadas regeneradoras, evitar los traumatismos, evitar tocar el frío, como decía, de coger una botella fría o cualquier objeto que nos pueda producir un shock térmico, digamos, y luego el manejo de esas heridas, pues recurrir mucho también a los apósitos. Da pereza realmente, pero son apósitos que a veces duran pegados como 4 o 5 días y que nos protegen. Además de la capacidad que tienen de regenerar esa piel, tienen un efecto almohadillado, protector, con la propia barrera física, que es evidente. Muy bien, no veo ninguna pregunta más. Pues yo, mientras sale alguna pregunta, agradecer su participación en esta webinar, al igual que
que el doctor Cogolludo. Para nosotros ha sido un placer tenerlos a los dos aquí y espero que se haya cumplido nuestro objetivo, que era el de aclarar cualquier tipo de duda que hubiera en estos dos temas. Aquí nos salta otra pregunta. ¿Qué opinas del uso de las cámaras hiperbáricas para el tratamiento de la úlcera y de la necrosis? La cámara hiperbárica, ya he visto casos publicados, no los he visto en la región de Murcia, de gente a la que le ha ido bien, pero hay un sesgo de publicación importante. Mi experiencia personal en manejo de úlceras, a lo que me dedico bastante en el Reina Sofía, es que la cámara hiperbárica no me rescata más de un tercio de los casos que mandamos en úlceras de otro origen, en úlceras de origen vascular, que en principio es la indicación de este tipo de técnica. Entonces, yo no le tengo mucha esperanza. Alguno puede ser que no rescate, pero creo que no es el mecanismo. Bueno, no hay más preguntas. Me reitero en lo que he dicho. Espero que podamos tenerlo a los dos en sucesivas actividades de este tipo, a ver si puede ser de manera presencial, si salimos ya de esta pesadilla. Y los invito, quedan invitados al congreso que hacemos todos los años, internacional. Lo hacemos en la UCAN el segundo fin de semana de noviembre y esperamos tenerlos como ponentes o como invitados y que sigan aclarando dudas a la gente que tiene que convivir con estas enfermedades, y por supuesto a nosotros pues es un inmenso placer tener a profesionales como ustedes al servicio de nuestros usuarios. Ya, muchísimas gracias a los dos y ya doy paso a mi compañera Encarna. Hola, buenas. Ya estamos otra vez y estamos ya terminando. Bueno, yo voy a añadir un poco más de lo que ha dicho mi compañero Pascual, que lo primero, a los ponentes quiero agradecerles el respeto de los tiempos que han tenido en cuenta. No nos hemos excedido mucho más de lo que teníamos previsto. Que hay varias cosas que a mí me han quedado claras, que nos queda mucho que aprender, no solo de la esclerodermia, sino de cualquier enfermedad rara, que nos queda mucho camino que recorrer, que estos dos temas que hemos tratado hoy han sido muy importantes y muy demandados, por lo menos desde nuestra asociación, el tema de la úlcera y de la afectación ósea en las enfermedades autoinmunes sistémicas. Nos lo han pedido muchísimo, de ahí el que la hayamos abordado hoy. También quisiera agradecerle a los dos ponentes su cariz humano, porque es cierto que reconocer un poco desde la posición de médicos que los pacientes a veces trasladan cosas importantes. Es complicado verlo porque, bueno, evidentemente cada uno tenemos nuestra misión y ser médico no es una labor muy fácil. Y hay veces que el tema humano nosotros lo valoramos muchísimo y siempre estamos con el tema ese de que no han tenido en cuenta los profesionales lo que le he transmitido y tal. Bueno, pues hoy a mí me ha quedado claro que sí, que somos humanos y que hay personas que nos trasladan su conocimiento y que ven al otro que tiene enfrente, como es el caso de ustedes dos. Y cosa que le agradecemos desde aquí, desde la Asociación de GENES. También a toda la gente asistente le agradezco el que se hayan mantenido. También estamos muy contentos con la gran participación que hemos tenido de personas que no se han movido en un momento de sus butacas. No hemos percibido ninguna bajada en cuanto a números, o sea, cosa que también nos enorgullece. Y bueno, pues nosotros queremos que el tema de la investigación, el tema del conocimiento es una prima que tenemos siempre presente y
que gracias a ustedes y gracias a investigadores, pues seguimos adelante y seguimos trasladando información a nuestros asociados, a nuestras personas cercanas, incluso a nosotros mismos. Yo tengo que reconocer que hoy, esta tarde, me he enriquecido muchísimo, no solo en esclerodermia, sino cosas que yo desconocía por completo. El tema de la osteoporosis, yo, por el hecho de ser mujer, ha habido algunas cuestiones que me han enriquecido muchísimo. Y en cuestión de úlceras, pues también había muchísimas cosas que yo creía que se estaban haciendo bien, como el tema de, a lo mejor, del tratamiento tópico, y algunas cuestiones que nos ha aclarado la doctora Eugenia, que nos han enriquecido muchísimo. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos los asistentes, a ustedes dos, por supuestísimo, y les emplazamos, pues si puede ser, de manera presencial el año que viene, a ver si podemos hacer una jornada de forma presencial, porque, como saben, este tipo de jornadas pues van enmarcadas dentro del Día Mundial de la Esclerodermia. La hemos querido enmarcar en ese día. Lo hemos hecho un poco después, pero bueno, la intención era que fuera enfocada para ese día. Y bueno, a ver si tenemos un poco de suerte y de cara al año próximo pudiéramos hacerlo de forma presencial, porque aunque este tipo de eventos online son muy enriquecedores, pero el contacto humano yo creo que lo es un poco más. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y les emplazamos para la siguiente convocatoria. Muchísimas gracias Muchas gracias. Genial. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias.